Ahora vamos a resolver el problema 1172 del Alexander. Dice que dos cargas conectadas en paralelo toma un total de 2.4 kW con un factor de potencia trazado de 0.8 de una línea a 120 voltios RMS y 60 Hz. Dice que una de las cargas absorbe 1.5 kW con un factor de potencia trazado de 0.707 y hay que determinar A, el factor de potencia de la segunda carga y B, el elemento en paralelo requerido para corregir el factor de potencia de las dos cargas y convertirlo en atrasado de 0.9. Entonces tenemos una línea, una línea de 120 voltios, 60 Hz, conectada a dos cargas. La primera carga nos dicen que es de 1,5 kW con un factor de potencia de 0.707 en atraso. La segunda carga no sabemos bien cuánto será y nos preguntan su factor de potencia. Sabemos, eso sí, que si decimos que esto es digamos que la potencia compleja de este es S1 y la potencia compleja de este es S2, entonces lo que sí sabemos es que S total es igual a S1 más S2 y nos dicen algo de ese total, nos dice que el total son 2.4 kW, o sea la potencia total es igual a 2.4 kW y después nos dice que el factor de potencia, digamos total, es 0.8 en atraso. Entonces de aquí podemos ya sacar con solo esto que, bueno, tenemos que la potencia es igual a la potencia real es igual a la potencia aparente multiplicada por el coseno de zeta, que es, o sea, lo mismo sería la potencia aparente multiplicada por el factor de potencia. Eso significa que 2.4 es igual a S, que es lo que quiero averiguar, multiplicado por el coseno de zeta, que es el factor de potencia, 0.8. Si despejamos de aquí nos da que S son 3 kVA. Y ahora pues si también despejamos del coseno de zeta y ponemos que zeta total es igual a el coseno a la menos 1 de 0,8, eso nos da igual a 36.87 grados, lo que significa que S compleja total es igual a 3 ángulo 36.87. Aquí es importante también aclarar, ¿verdad? Que, bueno, el ángulo es positivo. La razón por la que sabemos eso, ¿verdad? Porque este valor siempre nos va a dar positivo. Pero yo tengo que interpretarlo, saber. Aquí yo sé que el ángulo es positivo porque me dijeron que está en atraso. 0.8 en atraso. Y si está en atraso significa que Q es positiva. Y si Q es positiva, el ángulo va a ser positivo, porque tenemos un triángulo de esta forma, ¿verdad? Con un Q positivo, un P, bueno, que obviamente siempre es positivo, y entonces el ángulo es positivo. ¿Verdad? Positivo es hacia acá. Los positivos van hacia acá y los negativos van para acá. Entonces, ya con eso es que sabemos que el ángulo es positivo. Entonces ya tenemos ese total, que sería igual a, ya si lo convertimos a polar, sería 2.4 más J 1,8 voltamperes. Eso nos daría. Ahora también sabemos que en el caso de S1, P1 es igual a 1,5 kW y que el coseno, digamos, de zeta 1 es igual a
0.707 y por lo tanto, bueno, el ángulo, si sacamos que es el coseno inverso de 0.707, eso nos da 45, da que cita 1, son 45 grados. Entonces ya tenemos el ángulo por ahí. Además sabemos, ya como lo vimos antes, ¿verdad? Que la potencia, o sea 1,5, es igual a S, en este caso S2, bueno S1, perdón, disculpen, S1 multiplicado por el coseno de zeta, que es el factor de potencia, que sería 0.707. Si despejamos de ahí nos da que S1 es igual a 2,12 kilovoltamperes, y entonces pues S1 compleja es igual a 2,12 ángulo 45 grados, y eso sería igual a 1,5 más J 1,5 kilovolt amperes. Y bueno, con eso ya tenemos S1 y S total. Y si hacemos conservación de la potencia compleja, nos daría que S1 complejo más S2 complejo es igual a S total compleja. Por lo tanto, de ahí podemos despejar S2, que nos daría igual a S total compleja menos S1 compleja, y eso sería igual a 0,9 más J 0,3 kilovolt amperes. Y pues si otra vez pasamos eso a polar, ahora más bien como para ver el ángulo y el módulo, tenemos que eso sería 0.9487, ángulo 18,435 grados, kilovolt ampere. Por lo tanto, de ahí podemos sacar el factor de potencia, ¿verdad? Que sería simplemente el coseno, digamos en este caso de zeta 2, que sería el coseno de 18.435, que eso nos daría 0.9487 grados, perdón, es el coseno, ¿verdad? El factor de potencia. Eso ahora sí, tenemos que revisar si es en atraso o es en adelanto. Evidentemente aquí las dos cargas están en atraso, todos están en atraso, entonces va a ser en atraso, pero podemos revisar este ángulo, nos damos cuenta que es un ángulo positivo, por lo tanto esto significa que esto es en atraso, porque Q es positivo. Y pues ya tenemos entonces nuestra primera respuesta, que era, nos preguntaban esto, ¿verdad? ¿Cuánto era el factor de potencia? Entonces, bueno, el factor de potencia es igual al coseno de zeta 2 y todo eso, que son 0.9487 en atraso. Ahora la segunda parte es un elemento en paralelo que podemos conectar aquí para corregir el factor de potencia y convertirlo en un atrasado de 0,9. Eso tiene que ser un capacitor en nuestro caso, porque tenemos dos cargas en atraso y sabemos que el factor de potencia está en atraso de 0,8, por lo tanto la única forma de aumentar ese factor de potencia a 0,9 es con el uso de un capacitor. Entonces tenemos que determinar el valor de ese capacitor que se conecta en paralelo. Siempre hay que conectarlo en paralelo porque esto es lo real, ¿verdad? En la realidad siempre yo voy a conectar a mi línea de 120 voltios, por ejemplo, en este caso. Eso es el equivalente de conectar en paralelo. Y de esa manera sabemos que tiene un voltaje constante. Perdón, el mismo voltaje, digamos, que los otros elementos del paralelo. Y por lo tanto podemos sacar fácilmente cuánto sería eso. Lo primero que tenemos que ver es que en este momento ese total que está por ahí son 2.4 más 1,8 voltamperes. Se puede ver así, como un triángulo con 2.4 kilowatt acá. Tenemos 1.8 kilowatt acá. Y tenemos entonces aquí 3 kilovolt amperes. Aquí puse, perdón, 1.8 kilovolt amperes reactivos y 3 kilovolt amperes.
Y esto nos da, digamos, un cita inicial, que es este ángulo de acá, 36.87. Entonces tenemos, bueno, voy a ponerlo un poquito así, como decir cita inicial. El cita que tenemos en este momento, el ángulo que tenemos en este momento es de 36.87. Y el Q que tenemos en este momento, que también le vamos a llamar este Q inicial, es 1.8 kVA reactivos. Entonces lo que necesitamos es moverlo a que el factor de potencia sea igual a 0.9 en atraso. Entonces si sacamos cuánto es el valor del ángulo para ese coseno, tenemos que cita es igual al coseno a la menos 1 de 0.9, y eso nos da, bueno, esto le llamamos cita final, que es como va a quedar el sistema después de poner el capacitor. Nos tiene que quedar de 25.84 grados el ángulo. Entonces el cita final, que es este que va a estar acá, es 25.84. Hay que mover el sistema de 36 grados a 25.84 grados. Y para eso pues necesitamos que este Q final sea, vamos a sacar cuánto debe ser. El Q final sería igual a 2.4, ¿verdad? Que es esto de aquí, multiplicado por la tangente de cita F, ¿verdad? Que sería ver hacia allá, ¿verdad? Entonces tenemos que son 2.4 por la tangente de cita final, y eso nos daría 1,163 kVA reactivos. Entonces yo al final voy a pasar de 1,8 a 1,163 kVA reactivos. Eso me da un delta, digamos, un cambio en el Q, delta Q, el cambio en la potencia reactiva de 0,637 kVA reactivos. Entonces, ¿quién tiene que poner esta potencia? Pues obviamente el capacitor. El capacitor es el que tiene que poner esa potencia. Como es un capacitor puro, pues asumimos que es un capacitor ideal, tiene solamente potencia reactiva y va a ser igual a ese 0.637. Entonces aquí podemos usar la fórmula de Q, que dice que es V al cuadrado entre XC, en este caso, ¿verdad? Sería es el equivalente al V al cuadrado entre R, ¿verdad? Cuando una fórmula de potencia que era V al cuadrado entre R, en este caso sería lo mismo, nada más que con Q, V al cuadrado entre XC. Y de aquí entonces podemos sacar que XC es igual a V al cuadrado entre QC, pero XC a su vez es 1 entre entre omega C, eso es igual a V al cuadrado entre QC, y por lo tanto de ahí podemos despejar que C es igual a Q entre omega V al cuadrado. Entonces esto sería igual a este Q que necesitamos, que es 0.637, pero ahora sí con cuidado de que estén las unidades correctas. Ahora sí tiene que estar en voltampere reactivos. Abajo tenemos 2 pi F, que son 60, y 120 al cuadrado. Y si sacamos eso nos da que C es 1,173 por 10 a la menos 4 farads, o podemos ya decir de una forma más elegante que serían 117.3 microfarads, el valor del capacitor, que lograría poner al sistema con un factor de potencia de 0.9 en atraso, ¿verdad? Vean que si uno quisiera poner el sistema en 0.9 en adelanto, tendría que llegar aquí, y obviamente eso es otro valor. Entonces tengan cuidado, porque si alguien me dice a mí que lleve el factor de potencia desde 0.8 en atraso, que es como estaba aquí, a 0.9 en adelanto, entonces es un montón más, ¿verdad? Y eso no es lo que nos están pidiendo en este caso. Y eso sería, entonces estaría completo el problema.